¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traje un tema que es sobre la adolescencia. ¿Cuándo se termina la adolescencia hoy? Claro, antes era fácil, lo determinaba o el término de la escuela secundaria, ¿no? Donde el adolescente se recibía, eh, o la mayoría de edad también, y claramente había un antes y un después porque después de estudiar la secundaria, el joven se dedicaba a trabajar o directamente empezaba una vida en pareja con proyección a hacer una vida familiar. Entonces, claramente pasaba un antes y un después. Me refiero a los padres con lo de la mayoría de edad, le transmitían antes de que se terminaba la manutención, ¿no? Esto de darles dinero para mantener sus gastos, y aquel que no iba a la escuela secundaria, inclusive, se sentía terminar antes la adolescencia. Entonces están los que dicen yo trabajo desde los 13, desde los 15, ¿no? Porque no me gustaba estudiar, no iba a la escuela, entonces yo sabía que si no estudiaba tenía que mantenerme, tenía que trabajar. Entonces levantaban con mucho orgullo esos padres, esos abuelos nuestros, esta bandera de yo empecé a los 12, a los 15, porque en la sociedad anterior era un orgullo convertirse en adulto. Estaba bien visto ser lo antes posible adulto, lo antes posible casarse, lo antes posible formar una pareja. Y no estaba tan bien vista la adolescencia. Se la veía más como una etapa relacionada a la secundaria, a los excesos, a la rebeldía, pero de una persona se valoraba mucho más su capacidad para volverse adulta, sólida, con proyectos sustentables en el futuro. ¿Qué pasó con todo esto? Cambió. Lo que se valora en la sociedad actual tiene mucho más que ver con la juventud, que no necesariamente es la adolescencia. ¿Qué es la juventud? Es el espíritu adolescente. Entonces se valora que alguien que sea adulto tenga y guarde fresco ese espíritu adolescente. Pero también se valora la adolescencia por la belleza física, porque estamos en un mundo mucho más visual. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente de hoy? El adolescente hoy no tiene ningún apuro por ser grande. También están los factores relacionados a los estudios y a la inserción laboral y la llegada a una vivienda propia. Hoy es mucho más complicado todo eso. Entonces lleva más tiempo formarse para insertarse laboralmente en la sociedad. Entonces la mayoría de los jóvenes intentan estudiar algo después de la secundaria. Pero también es mucho más difícil llegar a un crédito para una casa propia. Pero ¿qué pasa? La casa propia antes se llegaba en un proyecto de matrimonio donde se casaban las personas. Entonces de a dos era más fácil. Entonces uno tenía muchos casos de que escuchó de adolescentes de esa época que a los 18 iban comprando la heladera, iban comprando su lavarropa, porque entre dos ya iban pensando esto. En cambio, hoy el joven de 25 o 30 que última quiere comprarse la heladera, está pensando en irse a vivir solo. Entonces, esto es lo que está pasando hoy. Lo que marca el fin de la adolescencia ya no es ser mayor de edad, ya no es estudiar o no estudiar, trabajar o no trabajar, porque de hecho hay muchos padres que se quejan de que sus hijos viven con ellos, no colaboran en la casa prácticamente, pero trabajan. Entonces trabajan y tienen una suerte como de habitación, casa, hotel, donde tienen todas sus comodidades como una mini casa dentro de su habitación, pero son adolescentes que trabajan para sus gastos. ¿Y por qué digo son adolescentes? Porque pueden tener 25 años, 28, 30, pero hoy se habla de adolescencia tardía, que es este espíritu de juventud donde me quiero dar todos los gustos a nivel personal, individual, quiero experimentar con trabajos, con estudios, con relaciones, no tengo ningún apuro por llegar a una vida estructurada relacionada con el matrimonio, con la proyección a largo plazo de grandes proyectos. Entonces, ¿cuándo termina la adolescencia? Cuando termina este espíritu de lo individual. Hoy la adolescencia está marcada por este afán de no quedarme con ganas de experimentar las cosas que quiero experimentar para conocerlas, para darme el gusto, para saber qué quiero, en qué país quiero vivir, en qué ciudad, a qué me quiero dedicar, qué tipo de relaciones quiero experimentar tener.
Entonces, lo que marca el fin de la adolescencia hoy es cuando yo quiero dejar atrás esa forma de vivir y de pensar. Y empiezo a pensar con proyección. Entonces no lo marca la autonomía económica, porque por ahí ese joven tiene 29 y hace 9 años que trabaja y se mantiene solo. Pero no dejó atrás esa mentalidad individualista propia del adolescente que tiene esto del narcisismo, esto de pensar en sí mismo, ¿no? Si vemos un adolescente, tienen esto que tienen los niños de un año, por ejemplo, el narcisismo. Esta cosa de yo y yo, lo que importante es mi punto de vista, es lo que yo quiero, ¿no? Esta rebeldía, esta cosa de un éxtasis por la individualidad. Bueno, hoy puede haber un joven de 30 años, de 30 y pico, que no haya abandonado nunca, desde que comenzó la adolescencia a los 13, esta mentalidad. ¿Se da? Sí, se da. Pero también se da gracias al aval de padres, que no cierran nunca los grifos, las canillas, ¿no? Entonces siempre colaboran y dicen, pero viste que el crédito está caro, y viste que los bancos, y bueno, entonces sí, que se haga la habitación acá. Entonces son cómplices de esta adolescencia que se hace larga. Entonces, ojo ahí, ojo porque hay padres que favorecen la no salida de la adolescencia. Porque si bien decíamos hace un rato de que la sociedad actual es más complicada para sentarse porque somos muchos más en el mundo, la mayoría llega sobrecalificado, es decir, llegan con títulos de grado universitarios y sin embargo les cuesta mucho más a las personas sentarse laboralmente. Si bien está todo eso, también está esta actitud que yo les decía de no me quiero perder nada. Pienso en mí y en mis posibilidades. Si yo vivo así, todavía no salí de la adolescencia aunque tenga 35 años. Así que ojalá les haya dado un pantallazo de cómo veo yo hoy esto del fin de la adolescencia, que es la verdad bastante dinámico. Digamos, alguien puede salir de la adolescencia a los 17 porque empezó un proyecto de pareja, porque vino un hijo, porque no tiene nadie quien lo mantenga ni le tenga los grifos abiertos. O también vemos personas de más de 30 años que viven una vida adolescente y bueno, no está en mí hacer un juicio de valor de eso, sino solamente charlar descriptivamente de este fenómeno. Saludos.